Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Serrano, soy terapeuta de voz y lenguaje y te doy la bienvenida a este primer capítulo de nuestro nuevo podcast. Hablemos de terapia con la doctora Karen. La verdad estoy muy contenta, muy contenta de tener esta experiencia. Hace unos años atrás estuve con un proyecto un poco parecido llamado Entre Café y Terapias, sin saber que era algo muy similar a un podcast, pero ya ahora sí, oficialmente arrancamos con el podcast. Así que, bienvenido. Vamos a ver, puede ser que me vean cambiando de mirada o de perspectiva, porque les cuento que de este lado vamos a tener a las personas que nos están viendo desde Facebook y YouTube, y desde este otro vamos a estar con los que nos ven desde TikTok. Entonces, por eso es que voy a estar como viendo un poquito por aquí, viendo un poquito por allá, para poder verlos a todos. Entonces, vamos a dar nada más un momentito. Por favor, si alguien está ya por acá con nosotros, si me pudiera decir si se ve bien, si se escucha bien,
para mí va a ser como súper importante. También si me ven viendo para abajo, es que tengo mi tableta para poder ver cuando me escriben alguna cosita por el lado de TikTok, porque estoy pipiriciega, entonces no veo tanto, tan lejos, y para tener un mejor manejo de los comentarios. Entonces, para que sepan, así está la cosa. Vamos a ir dando chancecito a que se vayan conectando poquito a poco. Esta vez sí ya no me pueden regañar porque les di una semana de aviso y lo publiqué por todas partes, porque siempre tengo la maña de hacer esta clase de cosas así como de un pronto a otro sin avisarle a nadie, pero ya, esta vez sí me porté bien y les avisé a todos. Entonces, bueno, primero que nada les quería contar que estoy muy contenta porque este mes de septiembre es un mes muy especial y muy bonito para mí porque cumplo 15 años de dar consulta. Imagínense ustedes, 15 años. Empecé mi proyecto, mi clínica de terapia de lenguaje, La Farfala, cuando tenía 19 años. Ya el otro mes cumplo 36 primaveras, pero con actitud de 26. Y pues han sido años que me han traído muchísima experiencia, muchísima información, cosas hermosas, vivencias maravillosas con familias, con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos, que ha sido una experiencia hermosísima, aunque la mayoría de adultos a veces les da un poco de pena venir a terapia, etcétera. Realmente los que se han dado la oportunidad hemos tenido vivencias muy, muy hermosas, entonces pues ha sido súper bonito. Antes de arrancar con la temática que tenemos hoy, les quería contar un poquitito acerca de, pues, por qué nace este podcast, ya que es el primer capítulo que vamos a tener. Recuerden desde ya que me pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, pueden ir dejando su like para saber que están por ahí. De hecho, por ahí les estoy poniendo si estamos todas y cuéntenme desde dónde nos ven también. Y bueno, entonces les quería contar un poco. Básicamente, pues obviamente es un podcast relacionado a mi profesión, que soy terapeuta del lenguaje, donde quiero tener este espacio para poder hablarles de cosas no solamente interesantes, sino importantes en cuanto al desarrollo del lenguaje, del habla, de la voz, de la comunicación, para que ustedes tengan un espacio seguro en donde puedan realmente hacer preguntas, hacer sus consultas y que vayan a ser atendidas pues de una forma profesional y efectiva, porque pues lamentablemente no toda la gente da información correcta. Me refiero a otros profesionales, ¿verdad? A veces algunas mamás, algunos papás tienden a preguntarle al pediatra, por ejemplo, y a veces el pediatra pues por no ser su profesión tiende a equivocarse un poquito en algunos temas, entonces malinforma a los papás, a las mamás, y pues las mamás y los papás terminan metiendo la patilla por ahí. Y entonces pues la idea es esta, ¿verdad? Tener este canal de comunicación en donde podamos hablar de una forma mucho más cercana de temas que son importantes para ustedes como mamás, como papás, que realmente están interesados en que sus hijos salgan adelante y hablen correctamente. Y por otro lado, también, y otra de las cosas más importantes en realidad, es que pues en este tiempo, en estos 15 años que he tenido la oportunidad de tener muchísimas vivencias, conocer muchísimas familias, me he dado cuenta de que como mamás tenemos una gran necesidad de tener un espacio, una comunidad en donde nosotros, o nosotras en este caso, pudiéramos como realmente expresar lo que pensamos, lo que sentimos, donde no nos sintamos juzgadas, donde no nos sintamos atacadas, donde podamos realmente decir lo que sentimos y pensamos sin que nadie nos juzgue, porque han visto que pues se ha romantizado demasiado el tema de la maternidad y pues a veces tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que quisiéramos expresar, pero pues la sociedad no nos permite decir muchas cosas y pues quiero que tengamos este espacio donde sí podamos hablarlo, donde sí podamos compartirlo, donde sí podamos decir que estamos locas con tal tema, que nos sentimos tristes por aquel otro. Ay, muchas gracias, Daya. Muchas gracias por tu regalito.
Este, y pues quiero tener esta comunidad, ¿verdad? Donde nosotros nos podamos sentir realmente cercanas. Entonces, nada más déjenme ver porque, déjenme corroborar un momentito, a ver si todo está funcionando bien por el lado de Facebook y YouTube. Por favor, si alguien está viéndonos por Facebook o YouTube, si me pudiera decir si se ve bien, si nos pudiera comentar. Igual de TikTok, si se ve bien, si se escucha bien, solamente para estar segurísima que todo está funcionando en orden. Se los agradecería enormemente. Ah, bueno, aquí ya alguien nos puso algo, espero para ver. Ok. Vamos a esperar a ver si nos dicen del lado de Facebook y YouTube. Ok, ahí Daya nos dice que por TikTok se ve súper bien. Genial. Ok. Entonces, bueno, les comentaba que básicamente este podcast fue hecho pues por esa razón. También les quería contar en este primer momento, ¿verdad? Un poco de cómo he pensado hacer este proyecto. Y obviamente estoy como súper anuente a escuchar como sus consejos, sus comentarios. Pensaba la primera semana poder hablar un poquitito de algún tema de terapia de lenguaje, como hoy, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco del desarrollo, vamos a hablar de los hitos, vamos a hablar de edades, vamos a hablar de consejos, y vamos a tener algunas preguntas. En otra semana me gustaría tener invitados profesionales, ¿verdad? Ya sea de otras especialidades tal cual, como terapia ocupacional, como medicina, como pediatría, como odontopediatría, psicología, etcétera, ¿verdad? Que se relacionen de alguna manera con nuestro campo en la parte de terapia del lenguaje, para que podamos entender un poco mejor cuándo es necesario trabajar en equipo, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones no solo podemos trabajar desde el ámbito de terapia del lenguaje, sino que necesitamos otras especialidades. Entonces la idea es invitar a otras personas de otras especialidades que nos puedan como ayudar con esas dudas y esas consultas que son demasiado importantes, pero pues que como terapeuta del lenguaje yo no puedo contestar. Entonces, pues básicamente eso sería para otro programa, por decirlo así, otra sección. Luego me gustaría otra en donde entremos un poco más a esto que les contaba de la comunidad que quiero que vayamos como construyendo como mamás, pues también como papás, obviamente, ¿verdad? Pero lamentablemente todavía creo que vivimos en una sociedad que ojalá que vaya cambiando y ojalá que por aquí nos aparezcan un montón de papás que sí hagan esa diferencia, ¿verdad? Pero usualmente somos las mamás las que tenemos una carga muy fuerte a nivel de la familia, a nivel de los hijos, a nivel de la crianza. Entonces, pues la idea básicamente es poder contar como ciertas historias, no solo de terapia de lenguaje en realidad, sino historias de mamás, ¿verdad? De lo que nos pasa todos los días, de nuestras preocupaciones, e incluso entrevistar a algunas mamás que nos puedan contar como sus vivencias, tanto en terapias, ¿verdad? Lo difícil que es a veces tener un chico o una chica que tiene problemas de lenguaje, y más si tiene otras cosas asociadas también. Así como diferentes cosas que las personas pueden pensar, pueden sentir. Entonces, pues tener como estas entrevistas más directas con mamás e incluso con adultos que pues en este momento ya son grandotes, ¿verdad? Pero que tal vez tuvieron problemas de lenguaje en el pasado. ¡Ah, gracias! este, entonces, es que de TikTok me mandaron. Muchas gracias. Y luego finalmente tengo una idea loquísima. Yo no sé qué. Vamos a ver. Espérense que no les he cambiado esto. Ok, ahí. Recuerden dejarme su like, su comentario, compartan para que esto les llegue a más personas y pues podamos ayudar a muchas personas a que conozcan de este tema que es muy importante, del cual vamos a hablar hoy, del desarrollo del lenguaje. Pero bueno, les estaba contando entonces de lo que me gustaría hacer, que sé que es un poco loco. Como les digo, apenas es como para probar, no sé si realmente vaya a funcionar, no sé, no sé si vaya a salir bien, pero pues todo es probando, ¿verdad? Pero
visto en otro lado, pues me dicen que la haya inventado yo, pero se me ocurrió hacer como terapias en vivo. Sé que suena loco, pero tal vez escoger unos cuantos casos, tal vez unos 3 casitos y hacer, pues, porque no estamos aquí cerquita, ¿verdad? Pero hacer la terapia tal cual como si estuvieran conmigo. Entonces, pues obviamente ustedes se verían beneficiados en el sentido de que, gracias por los regalitos, qué lindos, muchísimas gracias. Pues sí, se verían beneficiados, ¿verdad? Porque pues tendrían como un ratito de terapia, pues de alguna forma gratuita, ¿verdad? Y pues de paso, las otras personas que están viendo el video en ese momento o viendo el podcast, pues también van a poder crear algunos ejercicios, algunos de esos consejitos que tal vez yo le viendo y ustedes los pueden ir acoplando a sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, no sé, me pareció una idea interesante para que realmente sea efectivo analizando. Cuéntenme ustedes en comentarios qué piensen, si les llama la atención. Cuéntenme ustedes si les gustaría que incorporáramos alguna otra sección. Básicamente esos eran los anuncios. Ahora sí, vamos a leer un momentito por aquí unos mensajitos que me mandaron. Bueno, ya les había dicho de Daya, esta hermosa que me puso que sí, que se ve bien. Muchas gracias por decirme. Gracias. Ay, gracias, Metsi, de Gemelas Azules. Metsi es una mamita de unas gemelitas que tienen autismo y ella está tratando de aprender un montón. Ellas tienen un montón y hacer un montón de cosas, es como súper metidita en todas estas cosas, así que la felicito de verdad porque sé que es un gran reto, ¿verdad? Y doble, porque son unas gemelas hermosas y ahí le mando un saludito a Metsi de Gemelas Azules, que también tiene por ahí sus redes sociales, tal cual así, que se llama Gemelas Azules, por si las quieren seguir, y ella ha ido compartiendo un poquito de cómo es su vivencia como mamá. Capaz la tengamos en el podcast para que nos cuente esa vivencia, ¿verdad? Como mamá de unas gemelitas con autismo. Bueno, precisamente aquí nos saludó Metsi. Hola, guapísima. Hola, Lady, ¿cómo estás? Exacto, se nutren, claro, dice Metsi. Es muy importante. Hola, soy mamá Tea, soy de Venezuela. ¡Ay, qué lindo! Desde Venezuela. No me imaginé que estábamos tan internacionales hoy. ¡Qué maravilla! He tenido pacientes, de hecho, de varios países. Actualmente tengo un pacientito de Venezuela que es una divinura, se llama Darek. Es un moreno, pero vieran ustedes qué chiquito, va a ser hermosísimo. Cuando sea grande va a robar un montón de miradas. Y es de Venezuela. Dice Metsi que por partida doble, ¿verdad? Las gemelitas. Ay, muchas gracias, Everett. ¡Qué gusto! Everett era mamá de un pacientito mío de hace millones de años. ¡Qué gusto tenerte por acá! Hola, Doc. Hola para vos, Everett. Y Lady dice, claro que sí, gracias por la invitación. Gracias a la invitación de las gemelas. Súper bien. Bueno, chiquillos, ahora sí. Vamos arrancando. Recuerden que si ustedes están por el lado de YouTube o de Facebook y quieren dejar sus mensajitos, también los puedo poner por acá en la pantalla. De TikTok no puedo porque estoy en otra plataforma. Ya voy a ir viendo qué es lo que pasa para poder unirlos, pero pues por ahora están separados. La idea es poder meterlos todos en Facebook, en YouTube y en TikTok, pero pues por hoy lo vamos a tener que hacer así un poco separado. Entonces ahora sí, para entrar un poquito en el tema, recuerden por favor dejarme sus comentarios acerca de lo que piensan de la idea del podcast, de todo esto, ¿verdad? Para yo tener idea de si realmente puedo seguir como por ese camino o hay algún cambio que tengo que hacer. Y por favor vayan dejándome sus preguntas con respecto a este tema o a cualquiera del lenguaje que sientan que tienen que hacer en este momento. Entonces, bueno, pues hoy como les comentaba, quería hablarles un poco acerca del desarrollo del lenguaje, que es un tema muy importante, pero yo les voy a decir una cosa. No sé si es idea mía, y por favor, si aquí tengo colegas terapeutas de lenguaje y quieran aportar
su comentario. La verdad voy a estar muy agradecida de escucharlo o de leerlo. Bueno, de leerlo, ¿verdad? Porque escucharlo no las voy a oír. Porque creo que tenemos un tema con la sociedad de este momento, con las mamás y los papás de este momento, porque creo que se nos ha perdido un poco el rumbo en cuanto a varios aspectos. Por ejemplo, en el tema conductual, ya las personas no tienen tan claro en dónde están los límites, ¿verdad? Somos adultos que venimos de una crianza usualmente muy violenta y que estamos tratando de hacer un cambio, ¿verdad? Para poder generar o crear una crianza mucho más respetuosa, mucho más amorosa, pero por la falta de conocimiento, la falta de capacitación, la falta de realmente preparación con el tema, creo que muchas mamás y muchos papás se han ido demasiado al otro lado y se ha perdido un poco el límite en dónde está el límite, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, como que las cosas están muy desbordadas, como que los niños hacen lo que quieren, ¿verdad? Y los papás ya no saben qué hacer con ellos. Eso por un lado, pero también pasa a nivel de lenguaje, porque estamos viviendo en una sociedad donde todo está tan libre, donde todo es a su ritmo, que también se ha perdido el límite. Entonces estamos encontrando niños y niñas cada vez más grandes con problemas del habla, del lenguaje, que no están siendo atendidos, que están llegando a la escuela ya a primer grado sin hablar correctamente o hablando con muchas dificultades. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué mamá y papá están esperando tanto para acudir a los servicios de terapia de lenguaje? Y creo, y ustedes aquí me corrigen si no creen que sea lo mismo que yo estoy pensando, pero creo que está todo como demasiado light, como demasiado relajado. Como, no, es que mi hijo es diferente, no, es que yo respeto su ritmo, no. Pero, ojo que una cosa es entender que todos los niños son diferentes y otra muy distinta es que se nos pase la mano, ¿verdad? Y que perdamos un poco el rumbo, que creo que es lo que está pasando en este momento. Ya ahorita voy a ir leyendo otra vez un poquito de comentarios para no hacerlo tan cortado. Entonces, primero vamos a entender un poco cuáles son estos hitos del desarrollo. ¿Qué es lo que yo tengo que ir esperando? ¿Verdad? Y vean que el nombre de hoy precisamente es ¿cuándo debo preocuparme? O sea, ya realmente qué es lo que tiene que estar pasando con mi hijo o con mi hija a nivel de lenguaje para yo decir, bueno, ya, o sea, ya esto no es normal, ya esto no puedo esperar más, ya ahora sí esto necesita terapia, ya esto no es de esperar, ya esto no es de la escuela. Entonces, pues bueno, tenemos que entender primeramente algunas edades que son muy importantes. Por ejemplo, la aparición de las primeras palabras. Las primeras palabras, y aquí viene todo un tema, porque cuando hacemos la anamnesis, que es esta entrevista que le hacemos a los papitos, a las mamitas, a los encargados en la evaluación de los chicos, espérense que no les he cambiado esto. Ahí. Nosotros preguntamos cuándo fueron las primeras palabras. ¿Y qué pasa? Que los papás y las mamás tienen mucha confusión al respecto, porque a veces me dicen, sí, a los 4 meses. Y yo, no inventes, es muy poco probable que eso ocurra. O sea, si bien puede ser un poquito antes de lo normal, tampoco tanto, ¿verdad? Y los papás y las mamás a veces se confunden porque no tienen claro qué significa realmente una palabra. Una palabra tiene que tener significado. O sea, no puede ser nada más que dijo, y ya yo crea que me está diciendo mamá. No. Así no es la cosa. Entonces, realmente tiene que tener significado, pero nunca más lo volvió a decir, porque puede ser que simplemente lo haya repetido, pero no era una palabra realmente concientizada por el niño o la niña. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que es la primera palabra? Cuando tenga significado y cuando la repita en todas las ocasiones. Que cada vez que vea mamá, diga mamá. Que cada vez que vea papá, vea papá. Que cada vez que vea líquido, diga agua. Porque ahora sí, esto sí es normal. Que un bebecito pequeñito le diga agua a todos los líquidos, no importa si es fresco, si es leche, si es agua, eso sí es normal. Eso se llama sobregeneralizaciones y van siendo normales como hasta los 2 años incluso. Pero ahí es cuando hablamos de las primeras palabras. ¿Y cuándo es que ocurren estas primeras palabras? Precisamente van a aparecer entre los 9 meses y el 1 año y medio aproximadamente. Entonces,
Aquí tenemos que aterrizar también un poco, porque a veces como papás vemos a los hijos como bebecitos eternos, ¿verdad? Y esto lo he dicho en miles de videos que he hecho anteriormente, pero de verdad que es algo que sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, y por lo tanto tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir hablando de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los vemos tan chiquititos, tan pequeñitos, tan vulnerables, que creemos que es, digamos, normal que no hagan un montón de cosas. Es casi como si los creyéramos inútiles, aunque suena un poco fuerte, pero es que es la verdad. No creemos en el potencial que ellos tienen, entonces no les exigimos lo suficiente. Y creemos que es normal que un niño al año todavía no diga palabras. Y no, no es tan normal, mamá, no es tan normal, papá. Entonces, las palabras tienen que aparecer entre los 9 meses y el año y medio. Ahora, que hayan niños que a veces puedan decir alguna palabra antes de esa edad, claro que sí. Mi hijo Josué dijo su primera palabra a los 7 meses, dijo hola. Pero es obvio, porque pues su mamá es terapeuta de lenguaje, o sea, no había ni nacido, ya yo lo estaba estimulando, ¿verdad? Pobrecito, lo tengo loco desde chiquitito. Así como también es normal que se atrasen un poquitito, ¿verdad? Y ahí es donde entramos en ese equilibrio. Está bien no calzar al 100% en los hitos, pero tampoco abusarme de que el niño tenga 2 años y todavía no hable y yo creer que eso es normal. Eso no es normal, ni aquí ni en China, no es normal. Entonces, vayan tomando apuntes de si ustedes tienen bebecitos, si ya esas primeras palabras están, por ejemplo. Ahora, con respecto a las primeras frases, ¿qué son las frases? Es cuando decimos 2 palabras juntitas. No importa si los niños las dicen mal pronunciadas. A esa edad un niño no va a hablar claramente. Entonces, por ejemplo, cuando un niño dice aquí estoy, dame más, mamá ven, aunque lo digan mal pronunciado, aunque no se le entienda del todo claro, pero ustedes puedan percibir que hay 2 palabras, eso ya se va a considerar una frase. Y eso va a pasar entre el año y medio y los 2 años y medio aproximadamente. Igual, ¿verdad? Puede ser que haya niños que lo hagan un poco antes, puede ser niños que lo hagan un poquito después, pero más o menos tiene que cumplir como esos rangos de tiempo. Ahora, con respecto al vocabulario, es que tengo un forro aquí para irme acordando de todo lo que les tengo que ir diciendo. Con respecto al vocabulario, esto es otro tema. Este es otro tema, mamá y papá, porque yo tengo pacientes de 4 años, 3, 4, y los papás están preocupados. Deberían estar preocupados. Imagínense que un niño al año tiene que decir más o menos 50 palabras, digamos al año y medio, 50 palabras. No importa que no siempre, pero tiene que decir 50 palabras de diferentes campos semánticos, etcétera, pero que son muchísimas. Hay niños con 3 años que solo dicen 3 palabras, 10 palabras. Eso es demasiado poco, demasiado, demasiado, demasiado poco. Ahora, a los 2 años, porque la gran lenguaje es algo que ocurre más o menos entre los 2 y los 3 años. Entonces, un niño o niña al año, año y medio, a 200 palabras a los 2 años. Imagínense, hay apenas como 6 meses de diferencia y ¡pum! Explotó el lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño ya ahora puede caminar, ya ahora es más independiente, más experiencia, ya explora un montón su ambiente, empieza a hacer más, pasa a su alrededor y empieza a pedir información. Entonces ya va a decir más o menos unas 200 palabras. Imagínense que a los 2 años y medio va a pasar a unas 250. Lo voy a repetir porque es muy importante. A los 3 años, un niño o niña debe decir 1000 palabras. Pasamos de los 2 años y medio, que apenas anda como por 250, a 6 meses después decir 1000. 1000. Son peques que llegan a consulta con 10 palabras o 3 palabras. Claro que estamos frente a un problema. Y a un problema grave, grave, porque no nos estamos percatando de las consecuencias tan negativas que tiene que un niño o niña no hable correctamente y no lo haga a la edad que corresponde. Porque es que niñitos
creemos que solucionar todo, pero es que no, las cosas se van complicando y más adelante vamos a hablar un poco de esas consecuencias. Y por último, con respecto a la claridad o a la inteligibilidad del habla, o sea, la capacidad de ser entendido, estamos hablando que más o menos a los 2 años dice su peque. Se le entiende básicamente la mitad de lo que dice. La otra mitad usted se lo tiene que adivinar básicamente porque no se le va a entender correctamente. Pero sí por lo menos una gran parte usted sí la va a poder entender. A un 80%. Obviamente hablamos de 3 años a 3 años 11 meses donde aumenta este 80% de forma paulatina, pero básicamente usted con un niño de 3 años ya tiene una conversación de varios turnos de comunicación. Usted le dice algo, el chiquito le contesta, usted le vuelve a decir, el chiquito le contesta. Y no solamente se le entiende bastante claro, con algunos errorcitos de pronunciación, sobre todo, por ejemplo, con las R's, tal vez con una S inversa, como por ejemplo, S inversa es cuando decimos as, es, is, os, us. Por ejemplo, pasta, ¿verdad? Que podría decir pata, completamente normal a los 3 años. O una L inversa, que es lo mismo, al, el, lo, lul. Por ejemplo, alto, que todavía podría decir ato. Incluso fallar un poquito con las Ds, como la de media, que es una de las que más se les confunde, como el AO. Pero digamos que no va a interrumpir demasiado la comunicación. Esto quiere decir que usted le va a poder entender bastante claro. A pesar de que usted escucha que hay algunos errorcitos en la conversación, usted va a poder entenderle perfectamente lo que dice. Entonces, cuando vemos niños de 3, 4, 5, 6, 7, yo tengo pacientes, he tenido pacientes y tengo pacientes que tienen 7 años y no se les entiende nada. Nada. Entonces, obviamente, aquí no podemos meter a todos los pacientes, porque hay diferentes situaciones que hacen que algunos... Pero estamos hablando de las mamás y los papás que llegan a estas edades y todavía no han buscado terapia, ¿ok? No que tienen como alguna explicación, como alguna patología, como la apraxia, por ejemplo, que es una condición bastante compleja, que no importa si la terapia empezó hace varios años atrás, es un proceso muy lento, usualmente, y la edad es un poquito... Estamos hablando de los niños que simplemente no han llevado estimulación. Entonces, cuéntenme un poco de esta primera parte, ¿verdad? Con respecto a los hitos, con respecto a las edades de adquisición de las diferentes habilidades del lenguaje. ¿Qué les parece? ¿Sabían esa información? ¿Sabían que a esas edades es que ya tienen que ir logrando todas estas cosas? ¿Sus peques lograron esto o todavía no lo hacen? ¿Sienten que lo que falta es estimulación o creen que hay algún problema de fondo? Porque es que no todo es estimulación también, ¿verdad? Hay algunos casos, como en el autismo específicamente, en donde por más que usted como mamá estimule y estimule y estimule, si no tiene las herramientas necesarias, pues tal vez no va a lograr el objetivo, porque es parte del trastorno, ¿verdad? Y eso también es lo importante de tener un diagnóstico temprano. Voy a hacer una pausita para ir leyendo un poquito lo que tienen de mensajitos por acá, que donde más estamos viendo mensajitos es en TikTok. Creo que todavía en Facebook no tenemos, ni en YouTube. Vamos a ver. A Lady dice Metsi de Gemelas Azules que sí es mamá azul, la conocí por acá. ¡Ay, súper bien! Ya se conocían. Dice Lady, claro que sí, gracias a la invitación de las gemelas. ¡Ah, muchísimas gracias! Sí, fuiste vos que la invitaste. Genialísimo. Dice Lady, mi hija tiene 10. Sería genial. Súper bien. De hecho, yo no me especializo en autismo particularmente. Sí he tenido pacientitos con autismo. Sobre todo trabajo cuando es leve y cuando ellos tienen lenguaje verbal, ¿verdad? Cuando son no verbales que necesitan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, usualmente trato de referirlos con alguna colega que se especialice en eso, porque eso es algo que les quería comentar, se me había olvidado decirles. La terapia de lenguaje básicamente es como la medicina. Hay demasiadas ramas y realmente no podemos
dedicarnos a todo, no solamente porque es muy complicado poder dedicarle el tiempo, el estudio y el presupuesto a seguir investigando y a seguir preparándose en los diferentes espacios y campos, sino también por responsabilidad. Hay que tratar de enfocarse en diferentes cosas, o sea, en unas cuantas me refiero, no en todo, para poder realmente ser muy bueno en eso, en lo que uno se especializa, porque pues por querer abarcar tanto, luego a veces es un poco complicado ser suficientemente bueno o poder recordar toda la información, ¿verdad? Entonces, pues yo me he ido especializando más en otra clase de casos, eh, pero sí he tenido la bendición de conocer a algunos pacientitos que tienen TEA y he tenido unas experiencias muy bonitas, han logrado avances muy bonitos. Entonces, ya como para hablar temas un poco más complejos de este tema de autismo, sí voy a tener una invitada más adelante que es terapeuta de lenguaje. Entonces ahí yo les voy contando cuando nos toca con ella. Dice Metsi de Gemelas Azules, ¿cómo diferenciar un retraso del lenguaje de un trastorno del lenguaje? Bueno, realmente con ese tema ha habido como un poquito de controversia. No sé si cuando estás hablando de trastorno del lenguaje te refieres a trastorno específico del lenguaje y retraso en el desarrollo del lenguaje. Me imagino que va por ahí la cosa. Básicamente cuando hablamos de retraso en el desarrollo del lenguaje, que en realidad ya no se usa tanto ese término, eh, hablamos de cuando un niño no ha logrado adquirir todas las habilidades que corresponden para su edad. Entonces, básicamente es que un niño tiene la edad para tener ciertas habilidades de lenguaje y presenta las habilidades de un niño más pequeño. Usualmente la comprensión del lenguaje está súper bien, o sea, quiere decir que ese niño comprende absolutamente todo lo que se le dice, pero el problema está más reflejado en la expresión. Son niños que todo lo entienden, pero que no hablan, ¿verdad? O hablan sumamente poco. Y usualmente los niveles de lenguaje, porque el lenguaje tiene niveles, está la pragmática, la semántica, el nivel perceptual, la morfosintaxis, la fonética, la fonología, eh, que luego les voy a contar un poco acerca de eso, están como muy parejos. O sea, casi que todo está igual de mal o igual de bien, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un niño que no conoce las habilidades del lenguaje en cuanto a la parte social, que no conoce vocabulario, ni siquiera el básico, que no logra hacer frases ni siquiera pequeñas o son demasiado pequeñas para la edad y que la parte fonética y fonológica, o sea, la parte del habla tal cual, está muy comprometida. Entonces vemos como una generalización de alteraciones en el lenguaje. Con respecto al TEL, o lo que antes se llamaba TEL, que es trastorno específico del lenguaje, tenemos una peculiaridad y es que aquí sí hay un compromiso en la comprensión. Estos niños no todo lo van a poder entender de manera correcta, o sea, le vamos a hablar y este niño no va a percibir la información de manera correcta. Sin embargo, no lo puede explicar ninguna alteración. Por ejemplo, un niño o niña con TEA, con autismo, no puede tener un TEL, ¿ok? Entonces, en el TEL, o lo que antes llamábamos TEL, trastorno específico del lenguaje, no puede haber nada que explique por qué ese niño tiene esa condición en particular. Y aquí sí vamos a ver cosas muy raras, muy particulares, muy llamativas, porque sí vamos a ver como que las cosas a nivel de los niveles de lenguaje están muy disparejas. Por ejemplo, puede estar súper bien en vocabulario, pero súper mal en morfosintaxis, que morfosintaxis es todo esto de la creación de las oraciones, en longitud, en estructura, en coherencia, etc. Entonces, no sé, por ejemplo, un niño que sepa muchísimo vocabulario, cómo se llaman las cosas, ¿verdad? Pero a la hora de hacer una oración, solo te dice una palabra. Por ejemplo, comida. Y no te puede decir, yo quiero comida en este momento. O mamá, por favor, dame comida. No puede hacer una estructura como esa. Pero en el TEL también pasa una cosa muy curiosa. Y es que así como está súper limitado para poder expresarse con oraciones complejas, de un pronto a otro te hablas y palabras sueltas que se llaman holofrases, que es cuando una palabra quiere decir toda una frase. Por ejemplo, carro, y es que ya se quiere ir para el carro. O baño, que es que quiere ir a orinar, ¿verdad? Te dice cosas así y de un pronto a otro te suelta una como, me gustaría comerme una galleta en este momento. Y uno, ¿what? O sea, ¿qué pasa aquí, verdad? Pero esas cosas no son comunes, no es que siempre pasa. Y no es como que el niño lo pueda controlar del todo. Entonces es bastante curioso. Entonces, más o menos esa es la diferencia entre un retraso en el desarrollo y un trastorno en el desarrollo del lenguaje. Dice Lady que muy importante eso de los límites. Ay, sí, este es un tema
muy complejo porque, como les digo, creo que hay como mucha desinformación y hay muchos papás que tienen tanto miedo de castigar a sus hijos porque tienen la idea de que castigar es maltratar, que es mandar el chancletazo, que es el fajazo, que es la paleta de madera y no sé cuántas otras cosas que tienen muchos papás en el recuerdo, que entonces no ponen ninguna consecuencia. Entonces los niños pues andan muy mal portadillos, ¿verdad? Y los papás pues realmente no saben cómo manejar esto. Entonces pues sí es importante entender que uno puede criar con amor. De hecho yo tuve la grandísima oportunidad de asistir cuando Josué, mi hijo, tenía 9 meses apenas de edad, a un curso con una psicóloga tica que tiene un libro y tiene redes sociales impresionantes. Y en este momento se me acaba de ir el nombre, pero es de apellido Acosta. Ahorita les digo, cuando me acuerde. Y ella me enseñó muchísimo en un cursito que llevamos de crianza con empatía, así se llama la técnica que ella utiliza, y me ha encantado la forma en que me lo enseñó, porque logré enseñarle a Josué desde muy pequeñito a que él tenga límites, a que sea educado, a que haga lo que tiene que hacer sin yo llegar a situaciones de violencia. Ahora, vamos a entrar en lo que les dije de la comunidad de mamás. No soy una mamá perfecta en lo más mínimo. No quiere decir que nunca me enojo, no quiere decir que nunca le he gritado, por supuesto. ¿Quién no? Dígame quién no, o sea, quién no se sale de las casillas en algún momento, ¿verdad? Pero pues sí, gracias a Dios, tal vez nunca he tenido que llegar como a pegarle o a castigos así muy, muy severos. En realidad él es un niño que fácilmente ha podido entender los límites de lo que tiene que hacer, y en general es un niño muy bien portado. Entonces, pues la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes como papás, ok, está súper bien que tengan esta parte de querer respetar a sus chicos, de no querer faltarles el respeto, de querer hablarles con amor, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner límites. Y aquí es donde vamos a tener a alguna invitada. Andrea Costa se llama la psicóloga, bella. Tuve una anomia. Tenemos que tener a una invitada, una psicóloga, que nos vaya a hablar un poquitito como de ese tema de los límites, ¿verdad? Tal vez Andrea ahí nos acepte la invitación, vamos a ver. Porque sí, no solamente es criarlos con amor, sino que también tienen que tener estructura y límites, porque si no, imagínense, ¿verdad? Y creo que mucho se ha visto ya, ¿verdad? En algunos adolescentes y adultos jóvenes, la forma en que actúan, ¿verdad? Sin límites, sin respeto a la autoridad, pero bueno, eso es otro tema, eso es otra historia. Vamos a ver qué más dice por acá. Muchas gracias, Lady. ¿Será que los quieren etiquetar por pereza? Dice Metsi de Gemelas Azules. ¿A qué te refieres con etiquetar? No me acuerdo qué dije en ese momento. Volveme a recordar, porfis. Porque se teme el diagnóstico, doctora. Doctora, mi hija comenzó con monosílabos y ya va por trisílabos. ¡Ay, buenísimo! Eso muy probable tiene que ver con la fonología, que es algo que de hecho en algún momento me gustaría abordar, porque yo me inventé una técnica que me ha servido muchísimo, pero básicamente tiene que ver con la conciencia y la memoria fonológica. Entonces hay algunas estrategias que podemos hacer para que los chicos poco a poco vayan aumentando esa longitud en cuanto a esa expresión, ¿verdad? Yo conozco pacientitos, he tenido pacientitos que cuando llegan solo pueden emitir un monosílabo, no pueden decir bisílabos. Eso quiere decir que, por ejemplo, es la palabra galleta, sola, por ejemplo, solo una sílaba, ta, o que nada más eta, en lugar de galleta, que tiene 3 sílabas, galleta. Y poquito a poco con estimulación, lo que nosotros logramos es que ese pacientito vaya aumentando esa capacidad fonológica, ciencia fonológica, de memoria fonológica, que son habilidades a nivel cerebral, que tienen que ver con la fonología, y pases y ya una conversación completa. Entonces está súper bien, Lady, que ya tu niña vaya aumentando. Doctora, de ahí haces énfasis a los niños neurotípicos. Ay, no sé en qué momento me preguntaron eso. Explíqueme de qué hablé en ese momento. Ay, muchas gracias. Dos Pinos, Costa Rica. Adrián, hola doctora. Hola Adrián, qué gusto saludarte. Dice Sparkling
Hart. ¿En qué te especializas? Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje. Trabajo mucho la parte de todo lo que es el desarrollo del lenguaje, que hablan muy poquito. Trabajo todo lo que es el trastorno de los sonidos del habla, que son los peques que hablan, pero no se les entiende, o en general, pues que tienen problemas en la pronunciación eh, del habla. Trabajo mucho la parte de tartas. Me encanta, es una de mis áreas favoritas. Trabajo la parte y trabajo también la parte de neurológica. Ya esto es más como en adultos, ¿verdad? Adultos que han tenido tal vez un derrame cerebral, que se conoce como derrame cerebral, se llama evento cerebrovascular, necesito un trauma craneoencefálico y entrar a hablar. Entonces trabajo mucho lo que es la afasia, la disartria, la praxia, también trabajo la praxia de habla infantil, etcétera. Por ahí vamos más o menos. Dice, hola, sin explotar, a veces yo siento que me sobreestimulo. Sí, claro, es que, vean, chiquillas, yo les voy a decir una cosa, y mi hijo lo sabe, digamos. Yo creo que soy una mamá muy amorosa, pero póngame a estudiar los exámenes. Ay, Dios mío. Se me sale el Chucky interior, de verdad. Se me sale el Chucky interior. Soy la peor. Me pongo, pero diabólica. ¿Sabe? Y entonces, pues él no se lo toma como tan personal, porque sabe que es como en ese momento nada más como que me vuelvo loca. Pero sí, o sea, en esa parte me cuesta un montón, me cuesta un montón. Cuéntenme ustedes en qué otras cosas tal vez explotan, en donde no tengo paciencia. Y eso que mi hijo, gracias a Dios, y aún así, me vuelvo loca a veces. Vamos a ver por acá. Cuéntenme ustedes también entonces en qué explotan, en qué se vuelven locas. Y bueno, yo creo que ya leí bastantes de las cositas. Lo que me fue exactamente de qué me estaban hablando, deben volver como a escribir como para explicármelo mejor. Wow, en TikTok tenemos muchísimas personas. Ya más resultado por TikTok, tal vez solo nos conectemos por TikTok. Además que me veo más guapa en TikTok. Porque sale más bonito el video. Hacernos en TikTok porque uno se ve todo bonito. En cambio, en las otras plataformas no, porque sale uno más como es en la vida real. Pero bueno. Voy a. Voy a leer algunas de las preguntitas que me fueron dejando en. Ay, muchas gracias. Me quiere, pues, vos también, o sea, es con tus nenas y tu otra nena, o sea, buenísimas. Yo solo con uno puedo. Ahora usted con tres, demasiado carga. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han ido haciendo en diferentes redes sociales en toda esta semana, o en los diferentes posts o por privado, que tiene que ver con este tema. Entonces vamos a ir viendo qué nos preguntaron por acá. Dice una persona, ¿cuándo debería decir sus primeras palabras? Bueno, entre los 9 meses y el año y medio aproximadamente. Ahora, aquí viene todo un tema. Les voy a decir esto en este momento. Si bien algunos niños a veces pueden tener 3, sí, eso pasa. He conocido, es más, el sobrinito de Metzi, de Gemelas Azules, ¿te acuerdas de Santi? Santi tenía 3 años y no hablaba nada. No. Cerebro y empezar como si nunca hubiera tenido un problema en la vida. Entonces eso también pasa, pero ¿qué pasa? Que como puede ser que eso pase, como puede
ser que no, y ya a los 3 años está muy grande. Entonces deberíamos esperar. Ahora, ¿a qué edad empieza a combinar palabras? Como les había contado también, pasa más o menos entre el año y 3 meses, más o menos, a los 2 años y medio. ¿Cuándo es momento de preocuparse si aún no habla? Yo diría que máximo, vos deberías dar tiempo a los 2 años. Si tu pequeñito o pequeñita tiene 2 años y todavía no ha arrancado, yo creo que ya no deberías dar más tiempo. Obviamente todavía al año y medio, todavía está muy chiquitito, está todavía en un proceso de adquisición, digamos que le podemos dar máximo a los 2 años. Ya si un niño no arrancó a los 2 años, ya es posible que tenga un trastorno y que necesite terapia. ¿Ok? Entonces, es mi opinión, ¿verdad? Ahora, dependiendo del trastorno, por ejemplo, si hablamos de un caso como autismo, bueno, lo que pasa es que el autismo se va diagnosticando 2 años en adelante, entonces pues usualmente una persona no se va a dar cuenta antes, pero por ejemplo en el síndrome de Down, que vos sí te das cuenta desde muy, muy bebé, esos bebecitos empiezan terapia de lenguaje desde bebés. Entonces pues obviamente hay algunos casos que sí la terapia es mucho más antes, pero digamos que en casos típicos solamente de problemas o alteraciones en el habla del lenguaje, 2 años máximo. No puedes dar más tiempo a los 2 años. Bueno, no deberías, por lo menos. Dice, ¿y si solo imita palabras pero no habla espontáneamente? Bueno, ahí hay una cosa importante, porque la imitación es un prerequisito del habla y del lenguaje. Es algo muy importante que el niño imite. Digamos que si solo está imitando, quiere decir personalidad. Es algo muy importante cuando un niño no habla, porque es esa capacidad que tiene el niño para poder expresarse y decir lo que quiera. Es como este saber que necesito utilizar el lenguaje o el habla. Cuando un niño no tiene intencionalidad comunicativa, un niño pues no sabe que hablar es importante. ¿Y por qué es que un niño no sabe que hablar es importante? Porque el niño solo hizo A y ya me trajeron el chupón. Porque dijo y con agua, porque dijo y me trajeron. Entonces, pues en realidad el niño no considera que sea necesario decir palabras o esforzarse para obtener lo que quiere. Entonces, pues no hace por dónde arrancar a hablar. Entonces, no interesa, porque él sabe que con poquito va a obtener un resultado. Si un niño lo que hace nada más es imitar, quiere decir que está solamente como repitiendo lo que se le dice, pero no por una necesidad, sino simplemente como un perico, ¿verdad? Como un perico. Algo positivo porque menos no imitan. Por ejemplo, los niños con autismo tienen muchas dificultades en la imitación y precisamente una de las técnicas que se utiliza antes de siquiera empezar con el lenguaje o el habla con un niño con autismo es imitar sonidos, imitar voz, etcétera, hasta luego llegar a palabras como tal. Entonces, pues sí es un problema que no imite, pero digamos que tenemos un puntito ahí ganado, porque por lo menos va a ser más fácil que empiece la estimulación. Señalar o saludar a los 12 meses. Ahí también hablamos de alteraciones como más a nivel de la pragmática. Si bien están muy bebecitos, de estos bebés, ¿verdad? De estas edades, ya deben ir teniendo habilidades. Ya un niño a esas edades saluda, a esas edades tiene algunas interacciones sociales, ¿verdad? Y recuerden que la pragmática es este uso del lenguaje en un ambiente social. Entonces, aun cuando no diga hola, el hecho de que haga este gesto para los de TikTok, ya nos habla de esta interacción comunicativa, de esta interacción social. Si un niño no tiene esa clase de interacciones, ya desde ahí estamos viendo que hay afectaciones ¿por qué? Dice el ciertos sonidos y sigue igual a los 3 años. Bueno, creo que tal vez lo que quiere decir es que todavía a los 3 años le cuesta pronunciar. Aquí sí hay un trastorno. Precisamente a los 3 años se diagnostica el trastorno de los sonidos del habla, que es un error en la producción y o en la integración de los sonidos. Básicamente son estos chicos y chicas que no pronuncian correctamente.
ya sea que usted les entienda o no, pero que no dicen los sonidos de manera correcta. Porque recuerden, no porque como mamá quiere decir que está bien. O sea, no señor, no señora, así no funciona. Tiene que ser perfecto. Ahora, con 3 años ya dijimos que no es perfecto, es al 80%. Entonces, si es menos del 80%, o sea, si usted todavía le cuesta mucho entender a su hijo de 3 años, o 3 años y medio, 3 años y unos meses, necesita terapia y muy probable el diagnóstico es un trastorno de los sonidos del habla. El tartamudeo es normal en los niños pequeños. Bueno, esto es un tema que vamos a hablar con más profundidad en otro podcast, que va a ser específicamente de tartamudez, pero esto sí tiene que ver un poquito con el desarrollo del lenguaje. Y es que, vamos a ver cómo lo decimos. Es normal y no es normal. Vamos a ver, hay una grandísima cantidad de niños que en el proceso de adquisición de las frases, o sea, cuando ya empiezan a decir frases, que recuerden que es más o menos al año y 3 meses, 2 años y medio, pero digamos máximo 2 años y medio, que es donde realmente aparece la tartamudez, hay muchos niños que empiezan a tartamudear porque pues están como muy emocionados, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que pueden lograr un montón de cosas, que pueden decir un montón de cosas y su cerebro puede ser que vaya como mucho más rápido que su habla, que su boca, pues. Entonces digamos que sí hay un porcentaje bastante elevado de niños que tartamudean. Entonces, digamos que hay una parte que puede ser un poquito normal, pero muy poquito. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que a la primera que ustedes vean que sus peques están tartamudeando, vayan a terapia. A la primera. Si no se les quita con unos días, vayan a terapia inmediatamente. ¿Por qué? Luego ya lo vamos a ver con más profundidad, pero las investigaciones hablan de que los niños en edad preescolar, o sea, de 6 años para abajo, van a tener de un 65-80% de probabilidades de que se les quite completamente la tartamudez, pero si se atiende en ese momento. Entonces, hay como algunos parámetros, digamos, en donde va a ser más fácil que a un niño se le quite la tartamudez. Y les voy a decir que la tartamudez, según mi experiencia, es uno de los peores trastornos que puede tener una persona por la afectación emocional tan grave que tiene. Entonces, y por la dificultad en que se corrija después de la edad de escolar. O sea, después de que un niño ya cumplió los 6 años, las probabilidades de mejora bajan bastante y ya aquí tienen que entrar otra clase de metodologías, que en mi caso yo utilizo la parte más holística, más energética, para poder ayudar a estas personas, pero solo terapia de lenguaje no es suficiente. Entonces es un poco complejo. Entonces yo les diría que no importa si es normal o no, no importa si un montón de niños lo hacen o no, a la primera que vean que sus peques repiten palabras o se quedan pegados o ustedes ven que la palabra no les sale, como quieran ver la tartamudez, porque también eso es algo que vamos a hablar después en otro podcast, que hay como muchos conceptos diferentes con el tema de tartamudez. Hay gente que, por ejemplo, me llama y me dice, mira, es que mi hijo se está quedando como pegadito. Tartamudea. No, es solo que se queda pegado. Y yo, ok, eso es tartamudez. O a veces también me pasa, no, es que él a veces repite palabras. Entonces tartamudea. No, solo repite palabras. Eso también es tartamudez, ¿verdad? Entonces hay como mucha desinformación con respecto al tema de tartamudez y también eso lo vamos a ver. Pero en el momento en que ustedes vean esa clase de cosas, cuando el habla no es fluido, es mejor consultar, porque a veces puede ser que con una pizca de terapia, ya, se recupera y nunca más vuelve a tener problemas, que ya me ha pasado. Que esperar mucho tiempo y que ya sea muy tarde. ¿Ok? Vamos a ver otra. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Cuál es la edad mínima para llevar la terapia? Creo que 2 años. ¿Cuánto suele durar una terapia de lenguaje? Esa es una pregunta que todos los papás quieren saber, pero es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque esto va a tener muchas variantes. Va a depender de la patología, va a depender de la edad del niño, va a depender de la regularidad de las terapias, va a depender de la práctica en casa, va a depender de la severidad del trastorno, va a depender de otras condiciones extra que tengan los peques, ¿verdad? No es lo mismo un niño que sea más tranquilo, un niño que sea hiperactivo, un niño que tenga problemas de atención, no es lo mismo tener un niño que tenga problemas conductuales, que no siga indicaciones, que no se mantenga sentado, que cueste un poco más lidiar con ellos o lograr los objetivos. Entonces se va a lograr, pero pues se va a tardar un poquito más.
Entonces, hay un montón de variantes. Y también, como les digo, depende del trastorno, ¿verdad? Hay trastornos que tienden a ser mucho más rápidos, hay otros que tienden a ser mucho más lentos. Por ejemplo, uno de los más largos podría decir que es cuando los niños no hablan. Es de los trastornos que se tarda más tiempo, incluso hasta 2 años se puede tardar. A veces menos, pero sí son trastornos que se llevan bastante tiempo. ¿Cuándo se empiezan a notar resultados de la terapia? Bueno, obviamente aquí voy a hablar por mí, porque yo no sé cómo son los procesos terapéuticos de otras colegas u otros colegas, pero por lo menos desde mi perspectiva les puedo decir que los pacientes empiezan a reflejar resultados casi que de inmediato. A veces hasta desde la primera sesión o por lo menos desde las primeras sesiones ya ustedes tienen que empezar a ver mejoras. Y yo personalmente soy muy perfeccionista y cuando yo no veo avances yo me vuelvo loca y empiezo a ver otras opciones o empiezo a ver si necesitamos otra clase de terapias o empiezo a ver qué es lo que está pasando porque a mí no me gusta perder el tiempo, entonces me gusta que mis pacientes vengan y se aprovechen de la mejor manera y que salgan lo más rápido posible. Obviamente porque soy mamá, mi hijo también va a terapia, nada más que terapia ocupacional. Y pues yo sé que es una inversión en tiempo, en dinerito, en preocupaciones, en un montón de cosas y pues realmente me gusta que los procesos sean rápidos, pero bien hechos, ¿verdad? Entonces sí, por lo menos en mi caso trato de que sean lo más pronto posible. Mm-hmm. Bueno, y la última que voy a hacer, que me gustó mucho, que es de una mamita, la mamá de Akane, que le mando un besote, es de mis mamás más hermosas del mundo. Me hizo una pregunta que iba más hacia el lado personal, pero me gustó mucho que le hiciera, que me preguntó que cuál ha sido como la satisfacción más grande que he tenido en mi carrera o en mi parte profesional. Y es muy difícil de contestar con tantos casos y con tantas cosas, ¿verdad? Que he vivido en todos estos 15 años. Pero yo creo que la satisfacción más grande es cuando le doy de alta a mis pacientes y pueden hablar correctamente y se pueden expresar correctamente. De las cosas que más me han llenado eh, por la clase de trastorno, por ejemplo, han sido los adultos con tartamudez que han venido a consulta y que han logrado rehabilitarse o han logrado utilizar las herramientas de la mejor manera para combatir su patología. Entonces, verlos cómo les cambia la vida, ver cómo les aumenta su autoestima, ver cómo logran cosas que antes decían que no iban a poder lograr, que ya les he contado, por ejemplo, un caso de un pacientito, que luego hasta tengo una entrevista con él de cuando tenía el otro programa, ahí luego lo vuelvo a invitar para este. Esperen para cambiar esto. Aquí. Entonces, esa parte de los pacientes con tartamudez me ha gustado mucho en los adultos. Y hay un caso particular de una niñita que se llama Sara, que nunca se me va a olvidar, no solamente porque es la nietita de una gran maestra para mí, que se llama Gretel, que yo la amo con todo mi corazón. Ella me confió a su nietita y ella no podía decir su nombre. Ella cambiaba una S por una T, que es de las cosas más difíciles de corregir. Y las terapeutas del lenguaje me darán la razón de que cambiar una S por una T, Dios mío, es de lo más difícil de corregir, una de las cosas más complejas. No porque sea súper dificilísimo, sino porque dura su tiempo, digamos, en lograrse. Entonces nunca se me va a olvidar porque ella cuando vino, es más, y yo no sé si lo tengo en video, la verdad, no recuerdo. Pero cuando ella vino nunca se me va a olvidar porque me dijo, yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, ay, porque es toda coqueta. Bueno, ya está grandísima, y en ese momento tenía como 4 o 5 años, no me acuerdo. Y me dice, ay, es que, mira, yo no me llamo así, pero así me sale, Tara. Me estaba tratando de decir que si no le salía, entonces que sonaba Tara. Y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y el papá era el que llevaba a Sara a terapia. Y precisamente el papá es el hijo de mi maestra Gretel. Y nunca se me va a olvidar porque fue tan emotivo, tan bonito, el día que ella pudo decir su nombre por primera vez. Cuando ella pudo decir que se llamaba Sara, ella no lo puede creer. Para empezar, ella no lo puede creer. Y el papá,
cuando escuchó por primera vez que su hija pudo decir Sara, me llamo Sara, el papá lloró. Y para mí fue como, wow, en mi corazón. Y ni qué decir de la abuela, ¿verdad? Cuando le mandamos los audios estaba y lloré. Pero fue muy bonito. O sea, lograr o acompañar a las familias y a los pacientes en esa clase de logros que cualquier persona diría como, eso es cualquier cosa, pero la gente no entiende, digamos, las implicaciones de no poder hacer cosas que para todos es tan fácil, ¿verdad? También recuerdo una pacientita, era adulta ella, y ella tenía un puesto en el gobierno muy importante, ella era una persona con muchos conocimientos, muy preparada, y si no me equivoco se llamaba Adriana. La cuestión es que llevaba un grupo, es que fue hace muchísimos años, llevaba un grupo consonántico central, que es como dra, pra, fra, en su nombre. Y me acuerdo que ella llegó y me dijo, usted sabe, ella iba para Suiza, vea que no se me olvida la historia, aunque fue hace tantos años, y solo la vi 2 veces en toda mi vida. El día que llegó por primera vez y el día que le di de alta, solo la vi 2 veces, y se recuperó en esas 2 veces. Me acuerdo que me dijo, yo voy para Suiza, tengo como una, ¿cómo se dirá? No sé, era una cumbre, era una cuestión de política súper compleja, ¿verdad? Y me decía, ¿usted sabe lo que es que yo tenga que ir a Suiza enfrente de ese montón de personas con un montón de conocimientos y bla, 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 bla? Y yo no poder decir siquiera mi propio nombre de manera correcta. Porque ¿qué pasa? Que esto en los adultos se sienta tonta, que se sienta menos, digamos, los adultos, muchos adultos, cuando no hablan correctamente, ya sea por problemas en la pronunciación o por problemas de tartamudez, etcétera, etcétera, a de su capacidad. Ya súper angustiada, trabajamos ese primer día porque como adultos la evaluación no es rápida y de una vez empezamos terapia ese primer día, ella se comprometió demasiado, se va para Suiza practicando todo lo que yo le había enseñado, regresa y cuando regresa me quedo perfecto, hablando perfecto como si nunca hubiera tenido un problema en la vida. Entonces, ese tipo de cosas que son tan pequeñitas y al mismo tiempo tan grandes, y así, con un montón de anécdotas, que eso lo podemos hablar en ese programa de historia que vamos a tener más adelante. Entonces, bueno, ya casi vamos a entrar al tema de los tips para ir cerrando. Entonces, vamos por acá. Ok, dice Metsi de gemelas azules. Sí, que los papás prefieren. Es que tiene trastorno y no existe. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Tiene un trastorno y no tiene diagnóstico? Eso entendí, Metsi. Mándame otra vez. Muchas gracias, Cali. Se le soltó la lengua, dice Metsi. Sí, a Santi, cuando les contaba que no hablaba nada a los 3 años y luego y se traba mucho y se trabaja mucho para hablar. Se traba, ¿será, Roxy? Tal vez si me lo aclaras. Y también si me aclaras, por favor, si cuando hablas de que se traba es porque tartamudea. Entonces, cuando me aclares eso, dice Gemelas Azules Metzi, ¿es cierto eso que dicen que si caminó primero va a hablar tarde? No, eso es un mito. De hecho, también es un mito que los hombres tienden a hablar primero. O sea, los hombres dicen que caminan primero y hablan más tarde y que las mujeres hablan primero y caminan más tarde, pero es un mito en realidad. Sin embargo, sí hay posibilidades de que eso ocurra, pero no es que siempre ni es que es una obligación de que eso ocurra. O sea, realmente eso va por el lado de la estimulación. Pero sí que es cierto que las mujeres, de hecho, somos, ya sea por trastornos desde la niñez, e incluso si tuviéramos un accidente o un derrame, etcétera, las implicaciones a nivel del lenguaje en las mujeres es menor. Y es comprobado por varios experimentos.
nuestra parte género somos XX, los hombres son XY. Entonces digamos que las mujeres siempre tenemos un backup, tenemos como repuestos de cosas, entonces podemos solucionar cosas médicas mucho más fáciles que los hombres. Y por otro lado, el lenguaje está del lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, en las mujeres también hay una parte en el derecho. Entonces, por eso las mujeres hablamos como loras. Está comprobado científicamente que es por eso. Mucho más. Y las mujeres van a tener mayores habilidades comunicativas y para ver, etcétera, pero no quiere decir porque sea un niño, es la regla que va tarde o es la regla que no va a poder hablar o es la regla y va a estimulación que por ser hombre o ser mujer. Pero sí, esto que vamos a ver más hombres en terapia que mujeres. A nivel de lenguaje. ¿Okay? No sé en otras especialidades cómo será ese tema, pero por lo menos en lenguaje. Y cuando es en mujeres, usualmente los trastornos son más leves, incluso en el autismo. Vemos cómo la comunicación se ve menos interrumpida en las mujeres que en los hombres. Primero va a caminar tarde, exactamente. Sí, es un mito en realidad. Ay, muchas gracias a mi amiga Raquelita. ¿Te acuerdas cuando dijo mamá por primera vez Ashley? Oh, eso fue bien bonito en terapia. Esa Ashley ya tiene 15 años y yo la atendí de 2 años y 4 meses. Imagínense. Vale que en otros libros. ¿Libros como de información o libros como de estimulación? ¿A qué te refieres? Ahora con la tecnología accesibilidad para poder buscar, ¿verdad? En el Google académico, por ejemplo, artículos científicos, etcétera, si quisieran como investigar un poco más de la terapia de lenguaje y esencia actividades y todas estas personas de etcétera. Ahora es como mucho acceso por todas partes. Dice Raquelita que sale como antes. Ella es una amiga muy especial para mí y fue mamá de una paciente que amo con todo mi corazón, que ha salido muchos de mis videos, que son tan buenas que mi hija no quería que le diera de alta. La sufrió de alta. Fue tremendo, casi que la tuve que obligar allá, o sea, ya fue suficiente. Mi amorcito. Yo tengo problemas de lenguaje, mi mamá me reventó la escoba, bueno, primero que nada, lamento muchísimo que seas parte del grupo de adultos más. No creo que realmente haya sido el tema de tu mamá. Habría que analizarlo a profundidad para ver qué clase de trastorno es el que tienes o qué clase de dificultades son las que tienes y si realmente pues pequeñito, tendrías como que explicarle un poco más para yo poder saber si realmente va por ahí o no. Y también si se puede corregir, porque es muy importante que sepan que como adultos también podemos incluso más rápido y fácil recuperarse que incluso un niño, ¿verdad? Entonces, chiquillos, ahora esperen para cambiar esto un momento. Recuerdo cuando participan conmigo y me hacen muchísimas preguntas, eso me fascina. Okay. Unos cuantos tips, si ustedes tienen niños o niñas que todavía no están hablando mucho y pues quieren saber cómo los pueden ir estimulando con cosas sencillas. Creo que a veces creemos que necesitamos grandes cosas y grandes actividades para estimular el lenguaje y no nos damos cuenta que el lenguaje realmente está en todas partes, formas, en todas partes hay cosas
y todo el día es como lleno de información comunicativa. Entonces es solo tener como un poquito de creatividad y ganas para poder empezar a estimular el lenguaje de los peques. Entonces, el primero que les tengo es con el señor cara de papa. Un bichillo como estos, que los venden usualmente como en Walmart y creo que en El Rey y esos lugares. Con un bichillo como estos, vamos a hacer como diferentes tipos de actividades, pero sobre todo para trabajar. Obviamente le vamos poniendo las diferentes partes del cuerpo al señor cara de papa, pero también para trabajar la intencionalidad comunicativa, porque parte de ayudarle a un niño a hablar es crearle la necesidad de hablar. Entonces, un importante sería agarrar toda el señor cara de papa y, por ejemplo, echarlas en una caja y cerrar la caja. Entonces, que el niño quiera armarlo y que entonces él tenga que pedirme cada una de las piezas. Y ahí yo le voy a ir enseñando ciertas palabras que pueden ser. Entonces, por ejemplo, le doy la papa y entonces le cierro la caja y el chiquito va a querer abrirla. Entonces ahí es donde yo le empiezo a enseñar, por ejemplo, una cosa importante. Los niños pequeños no empiezan a hablar perfecto desde el inicio. Habla, va a decir abra, va a decir aba. Entonces yo le puedo enseñar, mírame, aba, aba. ¿Cómo tiene que decir? ¿Cómo tiene que, digamos, Josué, que dijo? ¿Cómo dice Josué? Aba, para que ellos puedan como verme, ¿verdad? Como hacer esta conexión y que vean la forma de mi boca. Mira, abrimos. Aba. Y cuando el niño, aunque solo diga A, muy bien, mi amor, excelente, abra. Y ahí sí le decimos la palabra correcta, porque no es que le vamos a enseñar a hablar mal, solamente le vamos a dar un estímulo que para el niño sea un poquito más fácil de entender. Entonces, le doy para abrir la caja y que el chiquito saque una y otra vez la vuelvo a cerrar. En el próximo le puedo decir, por ejemplo, ¿quieres más? ¿Quieres más? Y después esa imitación de esa palabra, entonces le vuelvo a dar otro. Otra palabra puede ser otro, en lugar de otro, otro. Si el niño al mismo tiempo, que le voy a estas partes del cuerpo, como por ejemplo, wow, mire qué lindos sus ojos. Y siempre que le vamos a dar una estimulación de palabras, vamos a hacer como cantadita esa palabra y mucho más, wow, mira qué lindos los ojos. Digo todo rápido, normal, y cuando voy a decir la palabra que yo quiero estimular, lo hago mucho más despacio, mucho más melódico y entonces, wow, mira qué lindos ojos. Ahora tú, ojos. Mira mi trompa. Ojos. Incluso yo puedo ayudar al niño como a tocarle la boca, como hacerlo así. Aunque el niño no hable, con solo que yo le haga esto, ya él va a sentir el movimiento de la boca y va a ser más fácil que el niño lo imite. Luego, por ejemplo, no sé, le ponemos la mano. Entonces, wow, mira, me encontré una. ¿Una qué? Una mano. E igual, ¿ves? Paramos, lo hacemos más despacito, lo hacemos más melódico, e intentamos que el niño lo repita. ¿Ok? Entonces, este es un juego muy sencillo y que tiene un montón de cosas que podemos estimular, como los colores, que el pantalón es azul, que la nariz es roja, las orejas son rosadas, el sombrero es negro. Podemos trabajar entonces colores, partes del cuerpo y palabras clave. Ahora, otro tip que les voy a regalar es que cuando ustedes tengan un niño o niña que no hable mucho, ustedes tienen que entender que una de las cosas más importantes va a ser que ustedes le hagan la vida difícil a sus hijos. Y ustedes van a decir qué crueldad. Y ahí es donde sacamos nuestras alas manipuladoras.
no es que seamos así, es que nos obliga el proceso, ¿verdad? Y tenemos que poner la vida difícil. Entonces, por ejemplo, una técnica es, digamos que al niño le gusta comer galletas y normalmente los niños cuando no hablan lo que hacen es como jalar a la mamá, jalar al papá hacia el lugar que quiere y les señala o les hace nada más, ¿verdad? Y el papá ya sabe que lo que quiere es comer galleta. Entonces, el papá usualmente lo que va a hacer, el niño pues no tiene ninguna necesidad. Entonces, una forma de hacerle difícil la vida sería, ay, espere que me pega el pelo en la cara y me da cosquillas. Una sería darle la galleta sin nada. Entonces, en el momento en que el chiquito se quede como, pero esto sin abrir, le va a hacer como, ¿verdad? De que se la abra. ¿Qué es lo que quieres? Abra. 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 Vamos a pensar en una palabra que sea pequeña, que tenga mucho y nada con esa necesidad que tiene el niño. Así le creamos necesidades. Entonces, le decimos, ¿qué es lo que quieres? Que abra. Abra. Abra la galleta. Entonces, ¿cómo tienes que decir tú? De que cuando hacemos eso, buscar palabras o momentos que si yo no le doy eso que el niño quiere, no vaya a pasar nada grave. Digamos, que no se coma una galleta en ese momento, pues no es súper, vamos a dar sin comer del todo, ¿verdad? Entonces, si el chiquito lo que hace es que se pone a llorar y que no quiere, o etcétera, pues entonces le decimos, mi amor, es que yo no entiendo cuando lloras, no sé qué es lo que quieres. Yo creo que lo que quieres es abra la galleta. Yo no escuché nada, yo no escuché que tú me lo dijeras, entonces, pues debe ser que no quieres galletas. Muchísimo a esto y que hay que ir muy, así que hay que utilizar otras técnicas, pero hay otros niños que empiezan a decirlo, porque lo que ocupaban era ese switch que se sube y empieza a soltarse. O por ejemplo que le pongamos su juguete favorito en un lugar que no llega. Entonces que, por ejemplo, dame. Entonces le podemos decir, ¿qué es lo que tú quieres? Dame. Dame, etcétera. Podemos hacerle cosas como de ese estilo para obligarlos a que se estimule precisamente la intencionalidad comunicativa y que poco a poco ese niño o niña vaya entendiendo que para obtener lo que... Pero ¿quién es el que va a provocar eso? Mamá. El niño no lo va a hacer solo. Y esto, chiquillos y chiquillas, es muy importante que ustedes sepan que no necesariamente técnicas. Yo puedo tener un bebecito de un año y medio que no tiene problemas de lenguaje, que todo va a ser bien y puedo empezar con estas técnicas y lo que va a hacer es estimularle el lenguaje un montón. Entonces lo podemos utilizar desde ese momento. Otra cosa, por ejemplo, es como cuando uno juega avioncito, ¿verdad? Con los chiquillos. Bueno, es un juego como mucho más físico, ¿verdad? Mucho de contacto y pues me gusta hacer esa clase de juegos, pero como mamá y papá, sí creo que sería súper bueno. Entonces ustedes se ponen a jugar con él y cuando el chiquito quiera más, va a acomodar, entonces usted les dice, bueno, ¿quieres más? Más. ¿Cómo tiene que decir Josué para que hagamos otra vez avioncito? Más, porque si no, mamá no arranca. Mamá se descompone. Entonces, todas esas estrategias siempre van a ir hacia la línea de poder darte lo que quieres, ¿ok? Y siempre va a ser muy importante no ceder. O sea, si ustedes en un momento decidieron hacer una estimulación y el niño no lo hizo, ustedes no le pueden dar. No se los doy, digamos, no sé, digamos que yo tenga un carro. Yo tengo un carro y yo le haya estimulado al niño, dame, y el niño no quiso, y tal vez lloró y se enojó y todo, puede ser que en un momento yo ponga el carrito por aquí
como disimuladamente y sigue las cosas y ya el niño lo agarra solo. Pero entonces al niño le quedó esta información en la mente, fue que yo lo agarré, no fue que ella me lo dio. El problema es cuando yo se lo doy y el niño no ha hecho un esfuerzo para hablar conmigo. Eso sí sería un problema, ¿ok? Por ejemplo, es jugar de restaurante. Y ustedes van a decir, ay, eso es un juego solo para niñas. No, o sea, los niños hombres son los que más juegan con trastes en el consultorio. Les fascina. Y, o sea, la mayoría de que cocinar como adultos, ¿verdad? Y también hay chefs. Entonces hay que sacarnos un poco como esas ideas machistas de que solo las mujeres usualmente yo no les digo vamos a jugar cocinita, sino que les digo vamos a jugar de que eres un chef y que esto es un restaurante y bla, 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 ¿verdad? Entonces ahí podemos trabajar comidas, bebidas, esta tema del no, otro más, ¿verdad? Que son como les gusta muchísimo y tienen una gran cantidad de información, por ejemplo en colores también. Entonces, esos son algunas de las... De hecho, si ustedes se meten a mi... Tengo un montón de videos que hablan de puros consejos y consejos y consejos de estimulación, pero esos son como algunos que les quería regalar hoy. Y a ver si hay alguna cosa importante. Ok. Y bueno, espérense para ver aquí. Me falta. Voy a tomar agua. Okay. Cuéntenme si tienen alguna otra duda, alguna consulta, algo más que quieran saber. Y si no, cuéntenme qué les pareció, si les gustó. Con respecto a las ideas que les dije y los temas que les dije, si les parece, si les gusta. Y sino para ir cerrando. Entonces, contaba, espero que hoy haya servido muchísimo la información, que hayan podido entender un poco mejor diferentes hitos del lenguaje, saber un poco mejor cuáles son esas edades máximas en que debo ir esperando las diferentes cosas, no del todo esperarme demasiado. Cuéntenme si hay temas en particular que quieren que abarque, aborden. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por acá interactuando conmigo, haciéndome preguntas, estando acá, haciéndose presentes, dándole me gusta, compartiendo. De verdad que estoy súper emocionada, súper contenta. Espero que de verdad les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que vamos a estar con este tipo de dinámica todos los jueves a partir de las 8 de la noche, casi siempre así como en vivo. Creo que lo voy a seguir haciendo solo por TikTok porque siento que en realidad acá tuvimos una excelente respuesta y en las otras redes sociales no tanto, así que vamos a estar como tal vez más en esta línea. Y vamos a ver, la otra semana probablemente vamos a tener a una invitada que creo que va a ser una terapeuta ocupacional, precisamente la terapeuta ocupacional que ve a mi hijo. Es increíble, demasiado buena, así que espero poder tenerla por acá, probablemente de manera virtual, porque es más fácil como conectarnos, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo va la cosa. Hola Erika, ¿cómo estás? Lástima que llegaste como hasta ahorita que ya nos vamos yendo. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad. Ahí cualquier cosita me pueden seguir dejando sus comentarios y todo lo que vamos a ir poniendo a partir de esta semana con el siguiente programita. Y pues nada, los veo en la próxima. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como Doctora Karen TL. Recuerden que yo ando acá en Escazú, en San Antonio de Escazú, y también de manera virtual en caso de que pues tengan algún pequeñito por ahí en la casa que consideren que necesite terapia o consideren que necesite ser evaluado y que ya ustedes vieron que no deberían esperar más. Entonces estoy para servirles en todo lo que necesiten. Dice Erika,
bien, la mejor terapeuta. Ay, muchas gracias. Con ese muñeco hemos tenido un gran avance, de hecho ya va de salida, pero viene la otra nanita, que es la hermana menor. este, y pues bueno, de verdad muchísimas gracias por todo y pues nos vemos en la próxima.